Buenas tardes. Doctora Alzamora, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, vamos a empezar la clase teórica del día de hoy. ¿Han tenido clases con la doctora Erika hoy día o fue ayer? No, la doctora Noriega no me había avisado que íbamos a tener clases hoy día y no les había avisado tampoco a mis compañeros. Pero no estaba colgado ahí en el team. Sí, pero creo que lo colgó ayer ya muy noche y ya no lo hemos, o sea, no lo revisamos, doctora. Pero ustedes tienen que estar revisando y es más, tienes que estar preguntándole a la doctora porque ella sí, al igual que yo, pone ya sus clases rápidamente para ya tenga más tiempo para sus prácticas. Entonces siempre tienen que estar coordinando con los médicos cuándo van a tener su clase para que no la pierdan. Bueno, bien. Entonces vamos a desarrollar la clase del día de hoy. Acá hay que tener bastante cuidado y esta clase va mucho con lo que ayer hablábamos sobre el compromiso articular axial, ¿no? Entonces, el artritis reumatoide tiene un compromiso periférico predominantemente, en la cual las articulaciones afectadas son las pequeñas, articulaciones de las manos, articulaciones de los pies, rodillas, tobillos, caderas, hombros, caderas. Entonces, es un patrón de poliartritis simétrico aditivo y compromete predominantemente articulaciones pequeñas y a predominio de miembros superiores, lo clásico en una artritis reumatoide. La clase de hoy se va a desarrollar sobre las famosas familias, son varias patologías que son las llamadas espondiloartropatías seronegativas. Por eso que tenemos esta lámina que trata de que quede claro que aquí lo que vamos a encontrar es predominantemente un compromiso de la columna, o sea, un compromiso de articulaciones axiales, en donde se compromete las articulaciones sacroiliacas, la columna lumbar, dorsal y cervical. Eso es lo que predomina. ¿Puede haber compromiso de articulaciones periféricas en este grupo de patologías? Sí. Generalmente es un patrón de oligoartritis, una, dos o tres articulaciones inflamadas, a predominio de miembros inferiores y generalmente es asimétrico. Entonces, eso es lo que caracteriza desde el punto de vista articular a este grupo de patologías, en forma general, ¿no? Luego vamos a hablar de dos de ellas que son muy frecuentes. Bien. Entonces, este grupo de espondiloartropatías desde hace muchos años atrás se fueron identificando, ¿no? Se dieron cuenta que era diferente a la artritis reumatoide. Al inicio, pues, cuando todo... ¿Sí? ¿Aló? ¿Aló? Al inicio, cuando recién se iban conociendo estas patologías reumatológicas, se pensaba que todo era artritis reumatoide, pero ya se daban cuenta que habían otras características en este grupo. No van a encontrar, por ejemplo, que cuando piden las pruebas inmunológicas, el factor reumatoide, los anticuerpos anticitrulinados son negativos. Que aquí se compromete más áreas de la columna, compromiso axial, ¿no? Y el compromiso articular periférico es básicamente de articulaciones de miembros inferiores y asimétrico. Entonces ya se notaba una gran diferencia con la artritis reumatoide. Además se describe que hay una asociación con el HLA, el antígeno de histocompatibilidad B27, a diferencia de la artritis reumatoide, que es el HLA DR4, ¿no? Entonces ya se van marcando varias diferencias entre estas patologías. Son un grupo de enfermedades, la artritis reumatoide es una sola, ¿no? Salvo que puede variar según el grupo etario, existen niños en la tercera edad. Pero en este grupo vamos a encontrar varios tipos de artropatías con sus características. Son heterogéneas en su presentación,
vamos a tener criterios, si están todos los criterios juntos, vamos a decir que es una espondilopatía diferenciada, por ejemplo, la espondilitis anquilosante, que tiene características clínicas muy definidas, o indiferenciada cuando tiene una forma muy vaga, tiene uno u otro síntoma que no se determina cuál de estas patologías es. Entonces tenemos los criterios de clasificación, según el Colegio Europeo, de las espondiloartropatías. Dentro de los criterios mayores, ¿qué síntomas deben tener estos pacientes? Un dolor lumbar inflamatorio, ¿no? Un dolor que cuando hacen actividad tienden un poco a disminuir, y cuando están descansando, por ejemplo, están durmiendo, están en reposo, el dolor es muy intenso y se despiertan por este dolor. Otra característica es que hay una sinovitis, inflamación de la articulación asimétrica. Por decir, por ejemplo, una rodilla del lado derecho, el tobillito del lado izquierdo. Oligoartritis, asimétrico, periférico y a predominio de miembros inferiores. Entonces, que estén estos criterios sería un criterio mayor para definir que estamos frente a este grupo de patologías. Criterios menores, antecedentes familiares. Que tengan un familiar que tenga, por decir, espondilitis anquilosante, un familiar que tenga artritis psoriásica, ¿no? Entonces, ese dato a nosotros nos lleva a sugerir que podemos estar en ese grupo de patologías. Que el paciente tenga antecedentes de psoriasis, que tenga la piel que se va escamando de una forma muy rápida, ya sea en la superficie de codos, en el tórax, abdomen, en el cuero cabelludo, detrás de la oreja. Entonces ya tiene estas lesiones y luego de unos años desarrolla un cuadro de artritis. Entonces, antecedente importante. Que tenga enfermedad intestinal inflamatoria, ¿no? Tipo Crohn, ¿no? Que sea recurrente, crónica. Que el paciente haya tenido uretritis, alguna infección, ¿no? Cervicitis, o que haya tenido diarrea, ¿no? Por lo general, estos cuadros infecciosos, raro que se presenten simultáneo a la aparición de la artritis. Generalmente el paciente refiere la historia, ¿no? El paciente viene a la consulta por decir la rodilla inflamada, hinchada, y nos dice, bueno, yo he estado con diarrea hace 3, 4 semanas, una diarrea importante, pero que se autolimitó. Y luego, ahora, mire cómo está mi rodilla hinchada o cómo está mi tobillo. Entonces, estas características de un cuadro infeccioso previo a la aparición de la artritis, por lo menos dentro de 3 a 4 semanas, también es un criterio menor para sospechar de estas espondilopatías seronegativas. Dolor glúteo alternante, ¿no? Un dolor que el paciente tiene ahí persistente y muy, muy quejoso. Entesopatías, que el paciente experimente dolor en los sitios de inserción del tendón, por ejemplo, la tendinitis aquiliana, que es muy frecuente, ya sea unilateral o bilateral, y dolor a nivel de las articulaciones sacroiliacas, ¿no? Entonces, si tenemos un paciente con estas características, ¿no? Con un criterio mayor y alguno de estos criterios menores, nosotros debemos de sospechar que estamos frente a una espondilopatía seronegativa. ¿Cuál es esta gran familia? ¿Quiénes conforman la familia de este grupo de espondilopatías seronegativas? Básicamente está la espondilitis anquilosante, que es la enfermedad prototipo que vamos a desarrollar en esta clase, la artritis reactiva, que también la vamos a desarrollar. Luego tenemos la artritis psoriásica, que ya estuvimos adelantando, que es aquel paciente que ya tiene un diagnóstico de psoriasis y luego desarrolla un cuadro de artritis. La artritis en la psoriasis generalmente puede ser de poliartritis, podría ser de poliartritis, de articulaciones pequeñas de manos, sobre todo a predominio de interfalancas distales. Podría también presentar un cuadro de oligoartritis, 2, 3 articulaciones a predominio de miembros inferiores. Entonces, tiene diferentes formas de presentación, pero lo que lo va a caracterizar es la presencia del compromiso dermatológico, o sea, la presencia de psoriasis. Por lo general, la psoriasis precede al cuadro de artritis. También puede estar la espondiloartritis juvenil y la espondiloartritis indiferenciada, aquella que no cumple criterios de ninguna de las enfermedades que hemos mencionado.
Para temas de esta clase debemos recordar las características de la espondilitis anquilosante y de la artritis reactiva. La presentación, según los grupos, la asociación con el HLA-B27, muy importante. La prevalencia, debemos recordar que esta es una enfermedad que más se ve en varones que en mujeres, a diferencia de la artritis reumatoide, a diferencia del lupus eritematoso sistémico, en las cuales vemos más la frecuencia de esta enfermedad en mujeres. Vamos a ver acá que estos pacientes más son varones, una patología más de varones. Es etiología desconocida, hay interacción de factores genéticos, ambientales que determinan la presencia de esta enfermedad. Muchas veces hemos encontrado también que en una misma familia puede haber 2 o 3 personas que tienen este cuadro de espondilopatía seronegativa, por ejemplo las artritis reactivas, ¿no? De repente tienen 2 hermanos esta patología y cuando uno se activa, se exacerba la presentación, el otro también inmediatamente presenta un cuadro de artritis, ¿no? Entonces hay un componente importante. No olvidarse la gran asociación con el HLA-B27 en ese grupo de patologías. Factores ambientales importantes. Generalmente vemos en hombres, en edad reproductiva, jóvenes. Y aquí hay algo importante que debemos recordar, los criterios del dolor axial, ¿no? Como el compromiso es a nivel de la columna, estos pacientitos experimentan un dolor que hay que diferenciarlo de la lumbalgia, ¿no? Porque muchos pacientes vienen porque tienen dolor lumbar, pero por un problema mecánico, por un problema de artrosis, porque trabajan, cargan peso, hacen esfuerzo, etc. Más que nada es un dolor tipo mecánico, pero aquí el dolor es tipo inflamatorio. Entonces, para eso hay algunos criterios que debemos de recordar. Generalmente el dolor axial en este grupo de patologías, según los criterios de Kalin, tenemos 2 criterios. El inicio es antes de los 40 años, dura más de 3 meses, es un inicio insidioso, con rigidez matutina. Al levantarse hay mucha dificultad, mucho dolor en esa columna, y generalmente cuando hacen alguna actividad física o comienzan a caminar, comienza a disminuir este dolor. Entonces, si están 4 de estos criterios, debemos de pensar pues que es un dolor axial tipo inflamatorio y debemos de ubicarnos dentro de las espondilopatías seronegativas. Según los criterios de Berlín, que esté más de 3 meses, que tenga una rigidez mayor de 30 minutos, que mejora con el ejercicio y empeora con el reposo, al despertar en la segunda mitad de la noche por lumbalgias, es una persona que está durmiendo y se despierta por dolor, ¿no? A mitad de noche, con un dolor importante. Y también consideran el dolor glúteo alternante. Por lo menos 2 de estos 5 criterios debemos de sospechar de este grupo de patologías. Y ahora sí empezamos a desarrollar nuestra clase. Ya hemos desarrollado las generalidades de esta espondilopatía seronegativa y ahora vamos a hablar de la enfermedad prototipo que siempre debemos recordar, que es la típica de estas patologías, que es la espondilitis anquilosante. Esta es la enfermedad prototipo del grupo y además la etapa final de muchas de las espondilopatías seronegativas. Aquí es evidente el compromiso del esqueleto axial. Como ustedes pueden ver en esta lámina que tiene cada década, cada 10 años, cómo va cambiando esta columna, ¿no? Digamos que esta es la columna ideal con todas sus curvaturas fisiológicas, pero al cabo de 10 años ya vemos que hay una cifosis, se acorta el espacio entre la caja torácica y los huesos de la pelvis, se pierde la curvatura fisiológica lumbar, se comienzan a flexionar las rodillas, contractura a nivel de las rótulas, de las rodillitas, comienza ya el cuellito y la cara a irse hacia adelante, se proyecta más esta cifosis dorsal, una curvatura importante, se flexionan más las rodillas y ya no hay espacio entre la caja torácica y la cintura pélvica. El paciente ya utiliza un bastón para caminar. Mire, de 10 en 10 años cómo va cambiando la columna. Y este ya es el caso final de la famosa espondilitis anquilosante que por algún motivo no se trató, no se corrigió y
lamentablemente pues tiene todos esos cambios severos con una disminución de la talla importante. Entonces, esta lámina es muy significativa, espero que no se olviden. Pensar en espondilitis anquilosante es hablar de un compromiso de columna axial progresivo, en donde básicamente se comprometen las articulaciones sacroiliacas y como que va ascendiendo. Luego columna lumbar, columna dorsal y columna cervical. Por eso que vemos todos estos cambios en esta columna, ¿no? Estos son los cambios de la, básicamente de la columna axial, ¿no? De las articulaciones axiales. Esta patología predomina en varones, ya lo habíamos mencionado, 5-1. Personas jóvenes, en su incidencia aumenta a partir de la pubertad, máximo a los 25 años. Y el 1% de estos portadores tienen el HLA-27, padecen de espondilitis anquilosante, ¿no? Hay una buena asociación entre este antígeno y estas patologías. Algo importante que vamos a encontrar es de inflamación en el punto de inserción del tendón, ¿no? Como lo vemos acá. Inflamación y erosión. Entonces acá se forma la famosa entesitis, que es un signo patognomónico de la espondilitis anquilosante, ¿no? Entonces, mencionar entesitis, ya estamos inmediatamente pensando que estamos frente a una de estas patologías. Esto no hemos visto, por ejemplo, en artritis reumatoide, nunca hemos hablado de una entesitis, no hemos hablado de artritis, pero aquí un componente extraarticular se inflama, entonces, que viene a ser la inserción del tendón, tenemos una entesitis. Sitios comunes de la entesitis, la inserción del tendón de Aquiles en el calcáneo, muy frecuente, en la fascia plantar en el calcáneo, el tendón patelar en el tubérculo tibial, en las cabezas de los metatarsos y en la inserción ligamentaria de los cuerpos vertebrales. Entonces tenemos varias localizaciones. Si estamos frente a un paciente con espondilitis anquilosante joven, vamos a ver que la forma clínica de presentación es prácticamente más de artritis, o sea, se comprometen más las articulaciones periféricas. Entonces es aquel pacientito, por decir que tiene 20 años, que viene a la consulta porque se le hinchó la rodilla, ¿no? Así como vemos acá, ¿no? Una sinovitis, inflamación de la rodilla, aumento de volumen, esa articulación está caliente, signo de oleada, signo del témpano positivo, ¿no? Entonces, ese es el cuadro típico. También puede tener entesitis, sí, también inflamación en el punto de inserción del tendón. Recuerden que la entesitis aquiliana es la más frecuente, uni o bilateral, ¿no? Entonces, esa sería la forma de presentación de un paciente con espondilitis anquilosante joven. Pero si nos viene un paciente ya adulto, ¿no? Ya además edad, 40, 50 años, en fin, ya vamos a encontrar que estos pacientitos casi no vienen con un compromiso periférico de articulaciones periféricas, sino estos pacientitos van a venir con un dolor a nivel de la articulación sacroiliaca, lumbar, dorsal o cervical. Bien, entonces son dos formas clínicas según la edad que se pueden presentar. Debemos estar atentos, ¿no?, a estas características. Esta lámina nuevamente para recordar cuáles son los sitios de compromiso en las espondilopatía seronegativas, sobre todo acá que estamos hablando de la espondilitis anquilosante, ¿no? La columna. Manifestaciones clínicas. Podemos tener manifestaciones musculoesqueléticas y extraarticulares. Las musculoesqueléticas, pues dolor axial, dolor de esta columna, tipo inflamatorio, y hemos mencionado que en la actividad disminuye el dolor y en el reposo se incrementa. Tan así que cuando se levantan en la mañana tienen una gran rigidez en esa columna y se les hace difícil y a veces necesitan el apoyo de alguien. Y también el dolor que los despierta a medianoche, no están descansando y si experimentan algún movimiento, algo, se despiertan por dolor. Predominio de la inflamación se presenta dolor dorsolumbar, el cual es crónico, progresivo, asociado a rigidez,
más intenso y duradero durante el reposo prolongado, y en particular nocturno. Recordar que la reducción de la movilidad de esta columna axial, de esta columna, va de 8 a 10 años de afección. Por eso la primera lámina que mostramos, recuerden, cómo iba cambiando esa columna a través de las décadas. Entonces, obvio que eso lo vamos a ver en aquellos pacientes pues que no tienen un tratamiento, ¿no? Cervicalgia y lumbalgia son comunes, ¿no? Recuerden, muchos pacientes, lo que les decíamos al inicio, por dolor mecánico, por trabajo, por artrosis, etcétera, tienen cervicalgia y lumbalgia, pero no vayan a pensar de que todos tienen estas patologías, ¿no? Sino que algunos de estos pacientes pueden tener una espondilitis anquilosante. Por lo tanto, debemos de manejar los criterios del dolor, los criterios de la columna, del dolor de la columna, para nosotros determinar, ¿no?, que este dolor es tipo inflamatorio y sospechar de este tipo de patología. Recordar que el dolor dorsolumbar tipo inflamatorio, la edad de presentación es entre los 40 a 45 años, generalmente es crónico, más de 3 meses, a predominio nocturno y que interfiere el sueño, se despiertan a mitad del sueño, rigidez matinal al levantarse, que mejora con la actividad física moderada y generalmente aumenta con actividad física mayor, ¿no? Si es que hacen pues alguna actividad demasiado severa, obvio que va a haber dolor. Entonces, mejora con actividad leve o moderada. La sacroileitis, dolor en la articulación sacroiliaca, dolor glúteo alternante, ¿no? Eso hay que determinar. A veces el paciente no determina bien la localización del dolor, ¿no? A veces confunden cadera con sacroiliacas y con columna lumbar. Entonces tenemos nosotros que determinar en la anamnesis dónde es el dolor y al examen clínico ahí sí totalmente determinar. Y además, tratar siempre de hacerle las maniobras, ¿no?, el test de Schober, etcétera, para especificar cuál es el punto anatómico que está inflamado. Recordar que este dolor es ascendente, es un dolor que va generalmente de las sacroiliacas, va subiendo a la columna lumbar, dorsal, cervical. La región torácica se puede comprometer básicamente porque las articulaciones corsovertebrales y esternocostales tienen algún tipo de compromiso y generalmente el paciente tiene dolor al inspirar, dolor al bostezar o al toser, no porque tenga algún problema a nivel del aparato respiratorio, sino porque la caja torácica es la que está alterada. Artritis periférica puede haber, sí, dijimos sobre todo cuando son jóvenes. El comienzo es agudo, predomina en extremidades inferiores, especialmente la rodilla, tobillo y el pie. Es asimétrico en la mayoría de los casos, ¿no? Un patrón de oligoartritis asimétrico. Típicamente, ahí está, oligoarticular y asimétrico. ¿Se acompaña de signos inflamatorios? Sí, aumento de volumen, hinchazón, rubor, calor y incapacidad funcional. Dactilitis, este es otro concepto también propio de estas patologías, que viene a ser los dedos en salchicha. Puede ser en miembros inferiores, lo más típico, pero también a veces en los dedos de la mano, en la cual se inflaman todos los componentes anatómicos del dedo. Es decir, se inflama la articulación, la aponeurosis, los tendones, los ligamentos, las fascias, todo. Por eso ustedes van a ver en la lámina un dedo todo hinchado, todo el componente, todito, todito. Entonces, recordar que en este grupo de patologías, básicamente la espondilitis anquilosante, podemos encontrar entesitis, como vemos en esta lámina, dactilitis. Esos dos conceptos son importantes porque se ven solo en estas patologías. La artritis lo hemos visto en artritis reumatoide, se puede ver en lupus eritematoso sistémico. Aquí también lo podemos ver en espondilitis anquilosante, pero aquí con un patrón de oligoartritis asimétrico y a predominio de miembros inferiores. Y generalmente en pacientes jóvenes con espondilitis anquilosante van a encontrar esta característica. Entonces, no olvidarse también de esta lámina
para que se orienten bien en este grupo de patologías. Y las sacroiliacas, que son típicas también que se afectan en este grupo de patologías, ¿no? En la espondilitis anquilosante. El test de Schober, bueno, este es de biología, donde se les hizo varias revisiones de cómo tenían que examinar esas articulaciones y ahora se puede aplicar, ¿no? Esto va a estar muy reducido, la movilidad de esta columna en este grupo de las espondilitis anquilosantes. Va a ser muy importante en este grupo de pacientes solicitar nuestras radiografías, ¿cierto? Dentro de estas radiografías vamos a encontrar en la columna sacroiliaca cambios, ¿no? 0 cuando está normal, 1 cuando las alteraciones son inespecíficas, 2 cuando hay pérdida de definición de los bordes articulares con esclerosis y erosiones, 3 cuando hay sacroileitis moderada o avanzada, 1 o más erosiones con esclerosis, ensanchamiento o anquilosis parcial del espacio articular, y 4 cuando hay anquilosis total, con o sin esclerosis subcondral, ¿no? Cuando ya no hay nada de espacio en esa articulación. Entonces, estos son los cambios típicos de la espondilitis anquilosante. La radiografía que hemos de pedir es una radiografía de articulación sacroiliaca en un ángulo de flexión de 15 grados. Le llamamos maniobra de Ferguson. Entonces, esto es muy importante para nosotros identificar los cambios en la articulación sacroiliaca. No es una radiografía de pelvis. Ojo, el interno tiene que saber que esta es una radiografía especial que se solicita para poder evaluar esta articulación. Los cambios, como a través del tiempo podemos ver cómo se van uniendo, se van fusionando, ¿no? Estas vértebras y van dando toda esa rigidez que hemos visto en estos pacientes. Las radiografías hay que pedir de la columna, lumbar, cervical, dorsal, cervical, frente lateral, y vamos a ver cómo se van produciendo estos puentes óseos unos entre otros y van formando la famosa columna de bambú, ¿no? Que ya pierde todas las curvaturas fisiológicas. Manifestaciones extraarticulares. Recordar que en la espondilopatía relativa, en este caso en la espondilitis anquilosante, puede haber uveitis anterior aguda. Recordar que en artritis reumatoide el cambio oftalmológico era la escleritis, ¿no? Muy importante. Aquí vamos a encontrar uveitis. Muchas veces estos pacientes debutan con el compromiso ocular. A nivel articular todavía no hay, ni en la columna axial, ni periférico, no hay inflamación en esas articulaciones, pero a veces empiezan con una uveitis a repetición. El oftalmólogo lo determina, lo identifica y luego lo que hace es una interconsulta a reumatología para ver si hay una enfermedad sistémica como una espondilitis anquilosante, y ahí nosotros tenemos que hacer la búsqueda de esta patología para hacer un manejo en conjunto, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos? Una patología inflamatoria idiopática de la porción anterior de la uvea. Suele ser unilateral y episódica. Hiperebia conjuntival, fotofobia y visión borrosa. Sinequias entre el cristalino y el iris, presencia de cataratas, y en la cámara anterior con la lámpara de hendidura revela un acúmulo de células inflamatorias secundario a la ruptura de la barrera hematoacuosa. Entonces, esto es muy importante determinarlo y tratarlo para evitar secuelas. Manifestaciones cardiovasculares. Puede haber aortitis basal y valvular, compromiso renal es raro, puede haber amiloidosis secundaria cuando tenemos una patología crónica, entonces luego de 10 o más años puede desarrollar un cuadro de amiloidosis, pero en sí por la misma enfermedad no hay compromiso. Compromiso pulmonar, puede haber neumopatías restrictivas, pero es por el compromiso de la caja torácica, no por un compromiso pulmonar en sí. Neurológicas, puede haber un traumatismo sobre la columna, consecuencia de la progresión, luxación, atlantoxoidea y mielopatía secundaria, ¿no? Por los cambios que puede haber en esta columna. Compromiso gastrointestinal, hasta el 60% de estos pacientes desarrollan inflamación intestinal asintomática, sobre todo en la región distal del ilio y la región proximal del colon. En laboratorio generalmente vamos a encontrar los marcadores de inflamación, velocidad de cementación y proteína C reactiva acelerados, porque hay actividad y inflamación
tanto en la columna como en las articulaciones periféricas. ¿Puede haber anemia? Sí. El hemograma puede tener una anemia normocítica normocrómica, puesto que estamos frente a una enfermedad crónica. Si hacemos una artrocentesis, tenemos una rodilla muy hinchada, muy inflamada, estudiamos este líquido y vamos a encontrar que es inflamatorio, con cultivos de líquido sinovial negativos y cristales, obvio, negativos. La microbiología, para definir la asociación con infección bacteriana, se debe efectuar estudios bacteriológicos si tenemos alguna sospecha clínica de algún cuadro infeccioso que esté provocando este cuadro de espondilitis anquilosante. Y el HLA-B27, su valor diagnóstico es discutible, o sea, no lo pedimos como un diagnóstico, pero sí puede tener más que nada un valor pronóstico, ¿no? Solicitar el HLA-B27. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la espondilitis anquilosante? Criterio clínico: 1, dolor lumbar más de 3 meses con rigidez que mejora con el ejercicio y no cede totalmente con el reposo. Limitación del movimiento tanto en el plano sagital como frontal y limitación de la expansión torácica. Criterios radiológicos también pueden estar, como si hay una sacroileitis grado más de 2 si es bilateral, grado 3 o 4 si es unilateral. Definitivo cuando tenemos un criterio radiológico y uno clínico, y probable si tenemos 3 clínicos o solo el radiológico. Entonces, básico es hacer una buena historia clínica, nuestro examen clínico y la radiografía de articulaciones sacroiliacas para tener este diagnóstico. Bien, ¿cómo vamos a manejar la espondilitis anquilosante? Básicamente tenemos que manejar el dolor. Para manejar con el dolor tenemos que trabajar con los antiinflamatorios, ¿no? Pueden ser los clásicos, los inhibidores de la COX-1, como es una indometacina, como puede ser un ibuprofeno, un naproxeno. Dosis máximas para poder controlar esa inflamación. Debemos de trabajar con fármacos modificadores de la enfermedad. El fármaco de elección en la espondilitis anquilosante es la sulfasalazina. Generalmente damos de 500 miligramos cada 12 horas y podemos ir aumentando hasta dar 2 o 3 gramos diarios. Pero como es gastrolesivo, tenemos que darle pues un protector para evitar los problemas de gastritis. Si no tolera bien esta sulfasalazina, segunda posibilidad es el uso del metotrexate o la leflunomida. Siempre tenemos que dar el medicamento, este tratamiento por lo menos 6 meses y debemos encontrar mejoría. De no ser así, ya tendríamos que agregar algún bloqueador del anti-TNF, que ya viene a ser las terapias biológicas, las cuales van muy bien, responden muy bien a este grupo de pacientes, pero el gran limitante siempre es el costo económico, ¿no? Son de muy alto costo. Algo más que podemos nosotros aplicar en este paciente es la rehabilitación, ¿no? La fisioterapia. Y dentro de la fisioterapia lo que ayuda muchísimo es la hidroterapia, la terapia en agua, en tanque de agua, en donde esa columna, este compromiso axial se va a poder relajar, va a haber una mejor movilidad. Y también para la centesitis aquiliana ayuda mucho este tipo de tratamiento. En el caso que tenemos un dolor periférico, o sea, se inflama por sí la rodilla, el tobillo, ahí podemos hacer infiltración. Podemos poner un corticoide intralocal, pero antes de infiltrar debemos de nosotros hacer una artrocentesis, evaluar que pues no exista ningún agente infeccioso en la articulación y luego ya podemos nosotros hacer la infiltración, ¿no? Luego de respuestas de los cultivos de líquido sinovial, ¿no? Eso va muy bien cuando tenemos el compromiso sobre todo periférico. Para la columna, compromiso axial, lo que más va a ayudar ahí va a ser el uso de la sulfasalazina, ¿no? O cualquiera de estos fármacos y llegando a tratamientos más costosos que son las terapias pues anti-TNF o terapias biológicas que pueden ayudar. Entonces, básicamente ese es el tratamiento. Tenemos las artritis reactivas. Esta es una artritis activa, es decir, que el germen no lo voy a encontrar en la articulación, pero sí está inducida por alguna infección previa,
¿no? Por decir que haya tenido una cervicitis, que haya tenido una uretritis, o de repente una infección gastrointestinal o respiratoria alta, y luego de 3 a 4 semanas desarrolla artritis. Entonces, en la articulación no voy a encontrar el germen, no hay infección, pero sí hay una puerta de entrada en otra área del organismo, ¿no? Y esto es importante determinar para poder tratarlo. Como se desarrolla de esta secuencia, este grupo de artritis reactivas se dan por episodios, ¿no? Basta que la persona se exponga a ese agente causal para que luego desarrolle el cuadro de artritis. Una vez que se le trata, de repente mejora la parte ambiental, se controla este cuadro infeccioso, pues ya desaparece, no hay nada, está prácticamente curado. Pero si nuevamente se expone a este agente infeccioso, otra vez se da otro episodio de artritis reactiva. Entonces, esa es la secuencia. A diferencia de la espondilitis anquilosante, que es un cuadro crónico, permanente. Esta enfermedad fue detectada ya hace muchísimos años atrás. Se hablaba de una tríada clásica, que es la artritis, la uretritis y la conjuntivitis. Generalmente el paciente llega a la consulta con la artritis, que es lo que lo lleva. La conjuntivitis a veces es efímera, no la vemos, y la uretritis a veces hay que buscarla. A veces el paciente no se da cuenta o también por vergüenza no lo menciona. Entonces hay que buscar. Si no están completos estos tres criterios, artritis, uretritis, conjuntivitis, podemos decir un síndrome de Reiter incompleto. Los agentes causales que ya se han determinado en la artritis reactiva es la salmonella, la shigella, la yersinia, campylobacter, la clamidia, que pueden desarrollar este cuadro de artritis. Esta artritis aparece generalmente 2 a 4 semanas después ya de un cuadro infeccioso. Por ejemplo, una diarrea, una uretritis, una cervicitis. Esto siempre hay que preguntar cuando sospechamos de una artritis reactiva. A veces el paciente solo se acuerda de la inflamación de la articulación. Oh, yo vengo porque mi rodilla está hinchada, está inflamada y de eso solamente nos habla. Pero nosotros tenemos que ampliar la anamnesis y preguntar, ¿estuvo usted con diarrea hace 3, 4 semanas? ¿Estuvo con una infección respiratoria? Tal vez estuvo con un problema diarreico. ¿Alguna secreción que tenga usted genital? Entonces, nosotros tenemos que hacer las preguntas para orientarnos a este cuadro infeccioso que precede, ¿no? Entonces, ampliación de la anamnesis cuando nos sospechamos de una artritis reactiva. La uretritis puede ser asintomática, como les decía, y manifestarse solamente como piuria aséptica. En el hombre habitualmente se encuentra disuria, a veces secreción uretral, e incluso epidimitis y prostatitis. Puede haber síntomas constitucionales, sí, puede haber fiebre, fatiga, baja de peso, malestar general. El compromiso articular que se ve en estos pacientes es de oligoartritis, 1, 2, 3 articulaciones inflamadas, con enrojecimiento, hinchazón y dolor e incapacidad funcional. ¿Qué articulaciones se afectan? Rodilla, tobillo, pie, ¿no? Entonces es un patrón de oligoartritis asimétrico, por lo general, ¿no? En articulaciones a predominio de miembros inferiores. ¿Podemos encontrar dactilitis? Sí, podemos encontrar como resultado de la artritis, de la tenosinovitis, de la periostitis simultánea. El 50% de estos casos tiene también a veces dolor lumbar por compromiso axial, puede haber, ¿no? Y puede haber recurrencias episódicas, como les decía, ¿no? Acá la enfermedad no es tanto crónica, sino que aparece por episodios, ¿no? De repente al año, 3, 4 episodios de artritis real. Pueden desarrollar espondilitis anquilosante y compromiso de las articulaciones ilíacas, sí, en un 10%. También puede estar comprometida el esqueleto axial. ¿Cuáles son las características clínicas? Pues puede haber dactilitis, puede haber entesitis, ¿no? Inflamación del tendón de Aquiles y artritis, ¿no? Por ejemplo, acá está el tobillo sumamente hinchado, aumentado de volumen, inflamado, la artritis. Entonces el paciente viene así, con su tobillo hinchado, 3, 4 semanas estuvo, por ejemplo, con diarrea, una semana, que se limitó, tomó aguas hidratantes y con eso le pasó, y luego de 3 semanas desarrolla este cuadro de artritis. Y por ahí un detalle que nos dijo, sí, mis ojos estuvieron rojos, sí, una semanita, rápido se fue. Entonces,
Este es el cuadro típico de una artritis reactiva. Manifestaciones extraarticulares, ya lo mencionamos, puede haber conjuntivitis, uveitis, mucocutáneas, también puede haber úlceras orales, puede haber queratodermia venenorrágica, balinitis, circinada y onicolisis. Puede haber compromiso cardiovascular, puede haber aortitis, bloqueo auriculoventricular, amiloidosis, nefropatía por inmunoglobulina A, neuropatías periféricas, encefalopatías y mielitis transversa. Características urogenitales, generalmente hacemos una interconsulta urología para poder aclarar más estas lesiones que puede tener este paciente. Onicolisis, lesiones a nivel de las uñas. En el laboratorio se observa leucocitosis y trombocitosis cuando está muy activa la enfermedad, elevación de los reactantes de fase aguda, velocidad de segmentación de proteína C reactiva, el HLA-27 positivo hasta en el 80% de los casos, y ya saben, en todas estas patologías pedimos el factor reumatoideo, pedimos los anticuerpos anticitrulinados y son negativos. Es lo que se debe de esperar en este grupo de patologías. Por eso son las espondiloartropatías cero negativas. Hacemos estudio de líquido sinovial, es de tipo inflamatorio. Podemos hacer cultivos, sí. Si ya determinamos que el compromiso que ha precedido el cuadro de artritis es una secreción uretral o una cervicitis, pues hay que hacer el cultivo de estas secreciones para hallar el germen causal y tratarlo para evitar un nuevo episodio. Serología para Yersinia, para clamidia, para campylobacter, porque sabemos que estos son agentes causales frecuentes. Técnicas de amplificación del DNA para clamidia puede ser útil porque hay mucha asociación de estas artritis reactivas con clamidia. La radiología se destaca, podemos pedirla para ver la enterosopatía calcánea, la escleritis unilateral, también podemos pedir ecografía, y en casos extremos donde no determinamos bien con nuestras pruebas convencionales, podemos pedir pues una resonancia, ¿no? Tratamiento, ¿cómo tratamos las artritis reactivas? Con antiinflamatorios, cualquiera de los que ustedes conocen, inhibidores de la COX-1. Si hay antecedentes de gastritis, usaremos los inhibidores de la COX-2. El indicado acá es el etirocoxib de 90, uno diario, este fármaco es inhibidor de la COX-2 y es uno al día. Corticoides podemos utilizar en algún momento, a dosis pequeñas se puede utilizar, y si está inflamada una articulación, una rodillita, un tobillito, pues es mejor poner el corticoide interarticular, infiltrar. No más de 3 infiltraciones al año, previo cultivo del líquido sinovial. Ojo. Podemos dar fármacos modificadores de la enfermedad, los famosos fármacos, sí. Podemos dar sulfasalacina. Si vemos que tiende a ser crónico, podemos agregar sulfasalacina, metotrexato, cetioprina. Y aislar el agente causal. Si lo determinamos, entonces debemos dar antibióticos, ¿no? Doxiciclina, ciprofloxacino, para evitar un nuevo episodio. Rehabilitación también. En todos los tratamientos de las patologías reumatológicas debemos nosotros de utilizar siempre el servicio de rehabilitación para ayudar a mejorar la musculatura y la funcionalidad de esa articulación. ¿Alguna pregunta con respecto a las espondilatopatías seronegativas? Doctora, buenas tardes. Doctora, hablando de la artritis, perdón, de la espondilitis anquilosante, dos comportamientos en cuanto a los, digamos, jóvenes, 20 años, y a los adultos. En el caso de los jóvenes menciona que la característica es sobre todo miembros inferiores. Quería preguntar si el tratamiento para ambos es igual, ¿cuál de ellos tendría mayor pronóstico, mejor pronóstico? El tratamiento es de acuerdo al compromiso, ¿no? Si el compromiso es axial, que es el típico de la persona adulta, es decir, sacroiliaca, cervical, dorsal, lumbar, ahí lo que más vamos a trabajar, aparte del antiinflamatorio, en ambos casos usamos antiinflamatorios, va a ser los fármacos modificadores de la enfermedad. Y ahí de elección está la sulfasalacina. En el caso del paciente joven que te viene con una rodilla inflamada e hinchada, ahí básicamente lo que puedes hacer es la infiltración.
poner un corticoide intralocal. Si llegas a controlar el proceso, en buena hora, pero si ves de que tiende a ser repetitivo, ¿no? O a ser crónico, ya le bajó la inflamación de la rodilla y nuevamente otra vez viene a la consulta a la semana porque se le vuelve a hinchar, entonces al ver esa cronicidad, ahí también tendrías que agregar un fármaco modificador de la enfermedad, ¿no? En este caso podemos darle la sulfasalazina, ¿no? Y si no responde, pues metotrexate o leflunomida. Pero básicamente, cuando hay compromiso axial, debemos de trabajar con un fármaco como la sulfasalazina. Y cuando es compromiso periférico, trabajar un poco más con las infiltraciones, con corticoides intralocales. Y siempre darle su antiinflamatorio y la rehabilitación. Sí, otro caso. Ya. Bien, entonces ahora vamos a tratar sobre la artritis reumatoide juvenil. Tuvimos ya nuestra clase de la artritis reumatoide del adulto y vamos a ver que en los niños la artritis reumatoide tiene varias formas clínicas de presentación. No es una sola como en la del adulto. Acá vamos a ver diferentes formas de presentarse esta artritis. El término de artritis idiopática juvenil engloba todas las artritis de causa desconocida de al menos 6 semanas de evolución, ¿no? Se debe tener este tiempo permanente donde hay inflamación de estas articulaciones y debe estar por lo menos hasta los 16 años de edad, ¿no? Entonces, si tenemos estas características, estamos frente a un paciente con una artritis crónica juvenil o una artritis reumatoide juvenil, ¿no? También le llaman artritis idiopática juvenil. Entonces, esas son las características principales. Es más frecuente en niñas, ¿sí? Comienza entre 1 a más de entre 1 y a 3 años. Tiene una incidencia de 10 a 20 casos por 100.000 niños. Y aunque cada artritis es diferente, pues se ha descrito esta forma de presentación de artritis en todas las razas, ¿no? Hay que tener bastante cuidado porque un niño con artritis, si no es tratado a tiempo, pues puede llevarlo a que tenga mucha incapacidad funcional cuando sea adulto. Entonces es importante el diagnóstico precoz. Los criterios de clasificación de la artritis idiopática juvenil se basan básicamente en 6 formas de presentación. Tenemos así, la artritis sistémica, esa es la primera forma de presentación de la artritis idiopática juvenil, la oligoartritis, ¿no? Si decimos sistémica es porque pues, va a haber manifestaciones generales, ¿no? Como fiebre, como adenomegalias, esplenomegalia, artritis, ¿no? Un componente general importante. Oligoartritis, ahí sí vamos a encontrar que hay compromiso de articulaciones de 1 o 2 o 3 articulaciones inflamadas. Poliartritis, pues que tengamos más de 4 articulaciones hinchadas, inflamadas, con un factor reumatoide positivo. Y la otra forma de presentación es poliartritis con factor reumatoide negativo. La artritis psoriásica, aquel niñito que tiene compromiso de la piel con las lesiones típicas de la psoriasis y además artritis. La otra forma es la artritis relacionada con entesitis. Esas son las 6 formas definidas. Y la última es llamada la artritis indiferenciada, aquella que no se parece a ninguna de las otras mencionadas, pero que está dentro de este grupo, ¿no? Realmente por la edad de este pequeño, pero que no define realmente cuál de ellas es. Pero debe estar como considerada como artritis indiferenciada y conforme vayan evolucionando los síntomas, ya podremos determinarlo dentro de los 6 tipos clásicos de la artritis idiopática juvenil. Entonces, esta es la forma de presentación. O sea, no basta decir, por ejemplo, cuando están rotando en pediatría ustedes, ¿no? Internos. Tengo un caso de artritis idiopática juvenil, tengo un caso de artritis reumatoidea juvenil. Pero inmediatamente la pregunta es, ¿y qué tipo de artritis tiene tu paciente? ¿No? Entonces, ahí ustedes pues tienen que buscar cuál de ellas de acuerdo a las características clínicas. La etiopatogenia, tenemos que hay una susceptibilidad genética determinada por una anómala respuesta inmunitaria. Vamos a ver que de acuerdo al tipo de presentación va a haber todo un desequilibrio y una serie de características. Por ejemplo, la artritis sistémica y una activación anómala de los fagocitos con un aumento de interleuquinas 1, 6 y genéticamente pues va a haber
un polimorfismo de genes que codifican interleuquina 6 y el factor inhibidor de macrófagos. En las artritis oligo o poliarticulares factor reumatoideo negativo está mediado por el CD4. Como consecuencia, un desequilibrio proinflamatorio y una falla de tolerancia, y en este grupo de patologías podemos encontrar un anticuerpo antinuclear positivo, pero eso no significa que tenga lupus, sino que está presente a un título pequeño por esta consecuencia inmunológica. Podemos encontrar el HLA-2 positivo en forma de oligoarticular y el HLA-DR4 en la forma de poliarticular, ¿no? Muy parecida de la artritis reumatoide del adulto. En el cuadro de la artritis poliarticular factor reumatoideo positivo, vamos a encontrar una alteración de las moléculas que inducen la neovascularización, como consecuencia de una entrada de las células inflamatorias en la articulación con destrucción del cartílago, hay que tener cuidado con esta, y puede estar asociado al HLA-DR4, parecida a la de la artritis reumatoide del adulto. En la forma de presentación artritis-entesitis, hay una alteración de la respuesta del CD8 con infiltrado, por eso se desarrolla esta entesitis, y como consecuencia un aumento del receptor del factor de necrosis tumoral, alfa, en la membrana sinovial. Y genéticamente tenemos una asociación con el HLA-B27. Y la artritis psoriásica, una alteración de la respuesta inmune, respuesta al CD8 y aumento, como consecuencia un aumento del factor de necrosis tumoral en el líquido sinovial y un polimorfismo del gen del receptor de interleuquinas 2 y 3. Entonces, estas son las características inmunológicas que van a determinar una serie de características clínicas. Y aquí hay que recordar que la forma de presentación más frecuente, si bien es cierto tenemos 7 formas de presentación de la artritis idiopática juvenil, la que siempre se presenta con mayor frecuencia es la forma de oligoartritis. Casi el 60% de niños vienen con un cuadro típico de inflamación en articulaciones como rodilla, tobillo, 1, 2, 3, así, ¿no? Puntual. No más de 4 articulaciones a predominio de miembros inferiores. Ese es el cuadro típico de la oligoartritis en niños y que por lo general tienden a remitir, ¿no? En pocos años remiten, no tiende a ser crónica, ¿no? Están así que ese paciente ya cuando es adulto viene y dice, ay, vengo porque me duele la rodilla, y yo me acuerdo que cuando era niño, tenía 6, 7 años, ¿no? Mi rodilla se hinchó, mi tobillo se hinchó, me dieron un tratamiento, me hospitalizaron y después me curé. Y ahora tengo 50 años y me está doliendo la rodilla. Quisiera saber si me está apareciendo la artritis que tuve hace años, ¿no? Entonces, esa es la forma típica con mayor frecuencia de las formas clínicas de artritis que pueden tener estos niños, es la presentación de oligoartritis. Rara la forma sistémica, de 4 a 17%. La poliartritis factor reumatoideo positivo en un 2 a 7%, también poco frecuente. La poliartritis factor reumatoideo negativo de 11 hasta 28%, un poquito más frecuente. La artritis entesitis de un 3 a 11% y la artritis psoriásica de 2 a un 11%. Y la indiferenciada de un 11 a 21%. Entonces, de este cuadro, recordar que la oligoartritis es la forma de presentación más frecuente de la artritis idiopática juvenil. Recordar que hay que tener en cuenta algunos criterios de exclusión para no confundir. Uno, que este niño tenga psoriasis o historia de psoriasis, o en el paciente o en un familiar de primer grado. Si hay artritis de inicio después del 6º año de vida, asociado en un varón, HLA-27 positivo, porque ya no estaríamos frente a una artritis idiopática juvenil, sino dentro de una espondilopatía seronegativa. Espondilitis anquilosante, artritis relacionada con entesitis, acroileitis, enfermedad inflamatoria intestinal, un síndrome de Reiter, una uveitis anterior aguda, tanto en el paciente o en un familiar. Entonces, si hay estas características, ese paciente sale de este grupo. Presencia de factor reumatoideo IgM positivo en al menos 2 determinaciones separadas, 3 meses entre sí. Y artritis idiopática juvenil sistémica en el paciente. Las formas clínicas. La artritis sistémica, ¿cómo se da? Es un niño que tiene artritis, puede ser 1, 2, 3 o más de 4 articulaciones, o sea, puede ser oligoartritis, monoartritis o poliartritis.
La forma de presentación es variada desde el punto de vista articular, pero lo típico de este grupo es que tiene fiebre y rash malar, no sé si lo ven acá, perdón, rash en el cuerpo. Es un rash, como le decimos, de poca duración. Solamente cuando está la fiebre está presente el rash, ¿no? Por eso le llaman exantema evanescente. Fiebre, el rash. Se va la fiebre, desaparece. Entonces tiene una triada: artritis, fiebre y exantema evanescente. Además, este grupo de pacientes puede tener adenomegalia, puede tener esplenomegalia, puede tener trombocitosis. De hecho, los reactantes de fase aguda están elevados. Puede haber adenomegalia, como ven ustedes aquí, ¿no? Linfadenopatías generalizadas, ¿no? Y también puede haber derrame pleural y derrame pericárdico, ¿no? Entonces es una enfermedad sistémica con muchos órganos comprometidos. Por suerte, poco frecuente. Forma de presentación de oligoartritis. Esta es la que siempre deben recordar porque es la más frecuente. Artritis que afecta entre 1 a 4 articulaciones durante los primeros 6 meses de enfermedad y se reconocen en 2 categorías. Uno, la que es la oligoartritis persistente, que no afecta más de 4 articulaciones durante todo el curso de la enfermedad, y la oligoartritis extendida, que afecta más de 4 articulaciones después de los primeros 6 meses de enfermedad, ¿no? Esta es una clasificación, pero en sí lo importante es saber que hay un cuadro de oligoartritis y es la más frecuente. Examen de laboratorio: los marcadores de inflamación, velocidad de mutación, proteína C reactiva elevados. Puede estar el ANA positivo a títulos bajos, inclusive hasta los anticuerpos anticlorelipina pueden estar presentes, ¿no? Y obvio que la velocidad, el factor reumatoideo, anti-CCP, están negativos en este grupo de pacientes. Luego tenemos el grupo de la poliartritis, factor reumatoide negativo. Aquí el niñito tiene que tener más de 4 articulaciones inflamadas durante 6 primeros meses de tiempo de enfermedad. Pedimos los anticuerpos, factor reumatoideo, anti-CCP negativos. Algo típico de estos pacientitos que tienen esta mandíbula corta, su mentoncito, ¿no? Casi no tiene, ¿no? Mentón. La inserción de las orejitas es un poco más abajo. Entonces tienen una carita muy típica los pacientitos con poliartritis, factor reumatoideo negativo. Luego tenemos el cuadro clínico de poliartritis, factor reumatoide positivo, artritis que afecta a 5 o más articulaciones durante los 6 primeros meses de la enfermedad. La determinación del factor reumatoide es positiva en al menos 2 ocasiones separadas, 3 meses entre sí, los primeros 6 meses de la enfermedad. Y vamos a encontrar acá cambios más crónicos y generalmente este grupo es el que se va hacia una artritis del adulto. Es la más agresiva, la que deja más secuela. Por suerte, como vimos en el cuadro epidemiológico, su presencia es de muy pequeña presentación, ¿no? El estudio analítico: puede haber anemia, leucocitosis, reactantes de fase aguda elevados, velocidad de mutación y proteína C reactiva. Puede haber una hipergamma globulinemia y también podemos encontrar presencia de anticuerpos anticitrulina positivos en este grupo de pacientes. Obvio, porque es un cuadro de poliartritis, factor reumatoide positivo. También el factor reumatoideo puede estar positivo en este grupo de pacientes. Luego tenemos la artritis psoriásica. En esta artritis tiene que haber, obvio, psoriasis, lesiones de la piel, inclusive cambios en las uñas, como nicolisis o un punteado unguial. Psoriasis puede haber en un familiar de primer grado. Y la dactilitis, ¿no? El aumento, ¿no?, de todo el paquete aponeurótico, articulación, ligamentos, tendones, aponeurosis, inflamadas en este grupo de artritis psoriásica. Puede haber en examen de laboratorio anticuerpos antinucleares positivos, sí, en un 30-50%. Pero factor reumatoide y el anti-CCP negativos. Y luego tenemos la artritis relacionada con entesitis. Acá hay artritis y entesitis o artritis con entesitis en al menos 2 de las siguientes. 1, presencia o antecedente de dolor sacroiliaca y o dolor lumbosacro de características inflamatorias. Presencia del antígeno HLA de 27.
artritis de inicio después del 6º año de vida en un varón, uveitis anterior aguda, que es sintomática, y antecedentes de espondilitis anquilosante, artritis relacionada con entesitis, sacroileitis con enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome de Raynaud o uveitis anterior aguda en un familiar de primer grado, ¿no? Entonces, ahí hay que tener bastante cuidado en buscar las características familiares. ¿Podemos encontrar síndrome de Raynaud? Sí, puede haber problemas de artritis, ¿no? Inflamación de la articulación, puede haber entesitis, puede haber problemas de conjuntivitis, uveitis, ¿no? Y también puede haber algunas lesiones a niveles genitales. Y finalmente las artritis indiferenciadas, en la cual artritis que no cumplen ningún criterio de lo anteriormente señalado, ¿no? Completo, tienen uno de cada uno, entonces toman este nombre hasta que puedan definirse en alguna de las 6 categorías mencionadas. Bien, este es un cuadro sinóptico donde está todo lo que hemos hablado, sus características. El diagnóstico, los criterios y cómo vamos a tratar a este grupo de pacientes. En este grupo de pacientes hay que tener bastante cuidado porque son niños. Entonces, el manejo no es tan fácil como del adulto. Al adulto le das un corticoide, le das un antiinflamatorio, le das su fármaco modificador de la enfermedad y con eso lo tienes que controlar. Pero aquí, como es niño, hay que tener cuidado con los fármacos. Los primeros fármacos de elección para este tipo de artritis son los antiinflamatorios no esteroideos. Tratamiento de primera línea, podemos darle el naproxeno como primera posibilidad o el meloxicam. Debe haber mejoría, por lo menos en 12 semanas. Hay que dar las dosis por kilo de peso, porque son niños. Y tener cuidado pues con la gastritis, ¿no? Que pueden provocar este grupo de fármacos. Podemos trabajar con inhibidores de la COX-2, ¿sí? Celecoxib, si hay eventos adversos. Tener cuidado que estos antiinflamatorios pueden producir algunos cambios, cefalea, desorientación, problemas renales, si usamos muchos antiinflamatorios a dosis muy altas, y necrosis papilar. Entonces, cuidado con el uso de los AINES, pero tenemos que darlos sí con mucha cautela. El uso de los corticoides. Los esteroides sistémicos intracutáneos podemos aplicar esteroides sistémicos, sobre todo en la forma de presentación de artritis idiopática sistémica. En artritis sistémica, ahí sí vamos a dar de 20 a 30 miligramos por kilo al día, con manifestaciones pues graves, si tiene adenomegalias, esplenomegalia, derrame pleural, derrame pericardio, una fiebre severa, entonces ahí podemos darle en estas dosis. Minipulsos de metilprednisolona, 1 miligramo por kilo al día, en la forma de artritis idiopática juvenil, de forma sistémica. Tener cuidado porque el uso de los corticoides incrementa el riesgo de infección, retraso del crecimiento, puede dar diabetes, alteración del estado de ánimo, complicaciones gastrointestinales, el síndrome cushingoide y la necrosis avascular, sobre todo de la cadera. Cuando usamos dosis altas de corticoides puede producirse una lesión a nivel de la parte ósea, sobre todo en cadera. Entonces, tener cuidado con estos fármacos. Podemos hacer infiltraciones, aplicar corticoides intraarticulares, sí, sobre todo en la forma de presentación de la artritis, de oligoartritis, que es la más frecuente en niños, ¿no? Aquel niño que viene con la rodilla inflamada, hinchada, hacemos una artrocentesis, extracción de líquido sinovial y luego le damos el corticoide intralocal. Hasta 3 veces podemos dar, encontrando mejoría clínica luego de cada aplicación de corticoide. Podemos dar la triancinolona de 40 miligramos, ¿no? Y es un tratamiento de elección a la forma de presentación de oligoartritis. Reacciones adversas de los corticoides intralocales, sea de la infiltración, puede haber atrofia subcutánea, periarticular y algún cambio de coloración cuando este corticoide se va hacia la región de la piel, ¿no? Debe entrar a la articulación, pero por ahí pasa por la piel, entonces puede producir una atrofia o cambio de color. ¿Tenemos que usar fármacos modificadores de la enfermedad? Sí, definitivamente. Metotrexate es el fármaco de elección, sobre todo en aquellas formas de presentación que vemos que son crónicas, que tienden a ser continuas. Entonces ahí vamos a usar el metotrexate como elección, al igual que en el adulto. La dosis va de 15 a 20 miligramos por metro de superficie corporal semanal. No se olviden que hay que dar ácido fólico
para evitar las reacciones adversas de 0.5 miligramos cada 12 horas. Si le damos el metotrexate el día domingo, pues el ácido fólico lo debemos de dar de lunes a sábado. Y debe haber una respuesta más o menos, luego de haberlo usado por lo menos 3 meses, 12 semanas, ya debe haber una respuesta clínica de mejoría, ¿no? De las articulaciones inflamadas e hinchadas. ¿Podemos usar la forma parenteral? Sí, también. A veces hacemos damos esta forma de presentación, sobre todo cuando hay muchas reacciones adversas, orales, náuseas, vómitos, entonces podemos aplicar. Si no podemos dar el metotrexate, hay intolerancia, podemos trabajar con la leflunomida. Si el niñito pesa menos de 20 kilos, se le da 100 miligramos por un día y dosis de mantenimiento 10 miligramos. Si pesa de 20 a 40 kilos, 100 miligramos por 2 días y mantenimiento 10 miligramos. Y si pesa más de 40 kilos, al igual que en el adulto, se da 100 miligramos los 3 primeros días y mantenimiento de 20 miligramos diario, en su dosis ya permanente. Salacina. Este fármaco también podemos utilizar, sobre todo en aquellos casos que son pacientes con presencia de artritis, con entesitis, ¿no? En ellos nosotros podemos dar la sulfasalacina, teniendo cuidado de 30 a 50 miligramos por kilo al día, máximo 2 gramos, y tener cuidado con efectos secundarios como es el rash, como es el compromiso cutáneo o leucopenia. Tener cuidado siempre en niños como cautela el uso de los corticoides, sobre todo cuando son vía oral. Mucho cuidado. Solamente en la sistémica está indicado el darle a una dosis un poco alta. En las otras formas de presentación, preferible aplicarlo intraarticular con las infiltraciones. Dar los antiinflamatorios también con dosis adecuadas y dar siempre un fármaco modificador de la enfermedad para poder controlar este cuadro de artritis que presenta el paciente. Además de ello, tenemos que agregar también la interconsulta medicina física y rehabilitación, porque hay que recuperar las articulaciones que están dañadas, recuperar la fuerza muscular y el tono muscular. Entonces, con la rehabilitación lo vamos a poder lograr. Mucho cuidado en los niños, porque los niños también pueden tener compromiso ocular. A veces no reportado en un inicio porque nos vamos solamente a la articulación. Entonces, como también sugerencia es que si tienen un niño en los cuales ustedes sospechan de una artritis idiopática juvenil, deben de hacer una interconsulta a oftalmología para chequear que esos ojitos estén de una buena forma y no tener complicaciones. Bien, ¿alguna pregunta? Doctora, Sí. en una diapositiva había puesto algo como un signo de prohibido encima de AINES tópicos. ¿Eso tiene que ver con respecto a que mencionó que había que tener cautela con la cantidad de AINES suministrados o es por un motivo más? Puede producir alergias. Generalmente los antiinflamatorios locales, las frotaciones no ayudan mucho, a menos cuando hay un cuadro de inflamación importante. Ahí tienen que usar vía oral, pero tener cuidado porque algunos niños son alérgicos también, ¿no? Entonces, yo preferiría que en el caso, si es que hay artritis, inflamación, utilicen el vía oral, el naproxeno es bastante suave, o algún inhibidor de la COX-2 o el meloxicam. Tópicos no van a ayudar mucho en realidad. ¿Alguna Doctora, pregunta más? Sí. Sí, doctora. En la primera parte de la exposición habló de caso de que se vuelva a reaparecer cuando es adulto. Me preguntaba si cuando es adulto vuelve a reaparecer, se le sigue denominando, digamos, o estratificando como inicial, o sea, porque inició en la infancia o tendría que clasificar. Claro. Si ha sido la enfermedad crónica, por ejemplo, nosotros tenemos pacientes con artritis reumatoide del adulto, tiene 40, 50 años, pero han empezado desde los 10 años. Entonces nosotros le ponemos artritis juvenil, artritis idiopática juvenil, ¿no? Artritis reumatoidea juvenil, ¿no? Como el origen, ¿no? Y ahora ya es del adulto, pero
considerando que desde niño lo tiene, ¿no? Que es una artritis idiopática juvenil que ha pasado a ser adulto, ¿no? Y más nos damos cuenta porque muchos de esos niñitos están con mucha deformación, ¿no? Inclusive algunos están en silla de ruedas, porque el grado de compromiso ha sido tan importante y a veces no ha habido un tratamiento oportuno que los ha llevado a una gran incapacidad. Entonces, sí considerar el origen, artritis idiopática juvenil, ahora artritis del adulto, pero considerar que empezó en esa edad. Doctora, y en caso de la persona con artritis en el adulta, le van a dar corticoides, pero está cruzando también con un síndrome de Cushing porque ella misma menciona que se automedica tomando cetericina más estamantazona porque sufre de alergias. ¿Qué método puede usar en esta paciente? Claro, si es una persona del adulto que se automedica con corticoides, vamos a tener que ir bajando, porque si tiene artritis reumatoide no tiene por qué usar 40, 50, lo máximo 15 o 20 miligramos. Entonces vamos a tener que ir bajando de 5 en 5, ¿no? Y si está muy cochinoide, inclusive a pasarle al deflazacor o a flazacor, para evitar las reacciones adversas que producen estos corticoides. Entonces la idea es ir bajando de 5 en 5 y rotarle a un aflazacor o deflazacor para evitar todas esas reacciones severas que produce el uso de los corticoides. Ahora, paralelo a eso, hay que darle su antiinflamatorio, ¿no? A dosis plenas. Y el fármaco modificador de la enfermedad, porque muchos de estos pacientes, como los fármacos modificadores son un poquito caritos, entonces solamente se compran la prednisona de 50 y eso es lo único que toma. Entonces tenemos que ir educando al paciente de que va a tener que usar su metotrexate, su leflunomida, su antiinflamatorio, y la prednisona va a ir bajándola. Tenemos que ir bajando de 5 en 5, de 5 en 5, y luego rotar a un deflazacor o flazacor que va a tener menos reacción adversa. Hay que ir educando poquito a poquito al paciente, porque definitivamente el corticoide le va a traer muchas reacciones adversas. ¿Cuál mencionó, doctora? Disculpe, no se le escucha bien. ¿Ese fasoclor? De flazacor o aflazacor. Digamos, es como un corticoide, pero fluorado, que no tiene las reacciones adversas como de hiperglicemia, de síndrome de Cushing, de producir presión alta, ¿no? De que tenga esa predisposición a hacer infecciones como nos dan los corticoides. Entonces, es mucho mejor utilizarlo. Inclusive ese fármaco lo usamos en los pacientes que tienen diabetes y artritis reumatoide. Ahí usamos este tipo de fármacos. Gracias, doctora. Ya. Bien, entonces chicos, hemos terminado la clase. Por favor, coordine bien, delegada, porque no se vayan a molestar los profesores que coordinan un horario de clase y luego no se va a realizar. Entonces, cuidado con ello. Vayan ya en el transcurso de la semana con sus profesores coordinando sus prácticas para que con calma puedan desarrollar todos. Son 10 casos clínicos para no estar muy apurados, ¿no? Y dar todos los tiempos para las prácticas y luego sus seminarios. Por favor, participen de las prácticas, los casos son interesantes, hagan las discusiones correspondientes y creo que van a sacar provecho del curso. Bien, entonces yo sí ya me retiro. Muchas gracias, doctora. Ya, hasta luego, chicos. Gracias, doctora. Chao, chao.